bendición que nos reunamos, amén. Fue un fin de semana muy lindo el que tuvimos, el retiro el día domingo. Lamentablemente el domingo nos faltó un poquito de asistencia, pues era lógico, pues yo sé que ya el cansancio, pero por el hecho de que Dios siempre nos bendice, no es por otra razón. Bien, abrimos las escrituras al libro de los Salmos, el Salmo 119, vamos a leer el versículo número 155. 155. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estamos con el tema o el punto, la declaración del acusado. Este es el cuarto, aunque ahí donde está en YouTube no está bien numerado, pero ya es la cuarta de este punto. Y vamos a seguir porque faltan 5 puntos de este punto. De esto que estamos estudiando, es que no es el tema. El tema es cómo enfrentar problemas demasiado grandes. Yo espero que usted nunca olvide, yo estoy tratando la manera de repetir siempre el tema para que no pierda de vista, enfocado hacia qué va cada punto que desarrollamos y el número literal es que estos puedan tener. Dice así la palabra de Dios: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Padre, te damos gracias por permitirnos este hermoso privilegio. Bendice a todos aquellos que están con nosotros conectados. Señor, por favor, bendice a nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. Y también, bendito Dios, bendice a la congregación en el nombre de Jesús. Enséñanos tu palabra, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, hermano, puede tomar su asiento. Repito, cómo enfrentar problemas demasiado grandes. Cómo enfrentar problemas demasiado grandes. Ya desarrollamos el primer punto, que era el poder del abogado, y hoy estamos desarrollando la declaración del acusado. Se nos ha alargado un poco por el hecho de que sentí en mi corazón que usted comprendiera la razón por la cual David se siente seguro y cuáles son los motivos. No lo dice literalmente, sino en una mínima expresión, cuando dice la parte B, porque no buscan tus estatutos. Esto es lo que estoy tratando de que usted comprenda. Podría dar la dispensación cada una de ellas, son 7 separadamente, no lo estoy haciendo. Sin embargo, estoy tratando la manera de hacerlo rápido, pero no extremadamente rápido, sino que estoy dando ciertos detalles que podríamos decir que no competen en cuanto a lo que es el Salmo, pero sí competen por el hecho de que el Señor ha puesto en mi corazón que usted entienda la bendición y la mayor importancia que el creyente debe de tener, y es lo que dice esa parte, porque no buscan tus estatutos. Significa que él busca siempre su palabra. Y él dice, David, en relación a los que lo acusan, dice, ellos no buscan tus estatutos. Por lo tanto, hemos estado estudiando de que ellos están en gran desventaja. Todos aquellos que no buscan, que no dependen de la palabra del Señor o de sus estatutos. Entonces, David va directamente al único asunto que hace diferencia delante de Dios. Este es el único asunto que hace diferencia delante de Dios. No estoy diciendo en cuanto a salvación y no salvación, que también incide, porque lógico, el salvo depende de la palabra de Dios. Esa es una evidencia de la salvación, depender de la palabra de Dios. Esa es la evidencia del convertido que necesita la palabra de Dios. Ese es su alimento, es una evidencia, es una manifestación de la persona que cree en el Señor de todo corazón. No puede vivir sin la palabra, depende de la palabra. Primeramente, por la palabra fue salvo en el sentido de creer a la palabra para el sacrificio de Cristo, y también la misma palabra lo preserva,
no de una forma perfecta como se cree, sino que la misma palabra que le preserva, la misma palabra que le enseña a conducirse correctamente, también esa misma palabra lo vuelve al camino donde se desvió, si se desvía, esa misma palabra lo vuelve al lugar o al punto donde erró el blanco, donde pecó, esa misma palabra lo trae nuevamente. Y esto es lo maravilloso de poder comprender esta verdad. Y esa es la razón por la cual yo me he detenido a estar dando a grandes rasgos la dispensación o las dispensaciones. Entonces, queda claro que no hay otro asunto que tenga importancia eterna sino el guardar la palabra de Dios. Guardar, repito, guardar la palabra de Dios es evidencia de que somos salvos. No hablo en el sentido de cumplirla perfectamente, sino en el hecho de que ya Cristo la cumplió en usted. Ya Cristo la cumplió en mí, en ese sentido. Y usted se caracteriza como pueblo de Dios por amar su palabra. Amén. Quiero ubicarme un poquito más donde me había quedado. Y ¿cuál es el sentido? Disculpe, estamos todavía haciendo algunos arreglos con el micrófono. Dicho en pocas palabras, sean cual fueren los estatutos que Dios estableció en un momento dado, aquí está lo que estaba buscando. En un momento dado, Dios esperaba que el hombre los obedeciera. Sí, ¿cómo no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. ¿Se oye, hermano? Va, ok. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería? Que se obedeciera su palabra. Fíjese que el legalismo es tan falso de que el legalismo nos condena, pero la palabra de Dios no nos condena. Si somos creyentes, no nos condena. Nos enseña cómo volver a encontrar el rumbo que hemos perdido. Nos enseña cómo encontrar nuevamente el camino. Nos enseña cómo nosotros podemos volver a establecer la relación que perdimos con nuestro Dios. Y es por eso que encontramos que David tenía esta seguridad. Ahora, aquí encontramos el método de Dios en estas dispensaciones, el método de Dios de revelación gradual y de publicación de su ley. Fíjese bien, gradual. Estaba meditando hace unos momentos en que nosotros como iglesia tenemos una mayor ventaja sobre aquellos desde antes del antiguo pacto. Estoy hablando de los tiempos de Abraham hacia atrás. Estoy hablando de después de que el hombre fue sacado del huerto. Después con el llamamiento de Abraham, que se llevó Dios a hacerlo a Abraham. Después viene la formación del pueblo de Israel a través de los hijos de Jacob. Y viene el tiempo del periodo del Señor Jesús. Y después de su ascensión, viene lo que es el periodo de gracia o lo que se conoce como el periodo de la iglesia, que somos nosotros hasta el día de hoy. Gozamos de gran ventaja contra todos los anteriores. Y usted va a comprenderlo cuando usted entienda o conozca un poco, si no lo conoce, de lo que son las dispensaciones. Por el hecho de que le decía de que aquí en estas dispensaciones encontramos el método de Dios de revelación. Fíjese bien, el método de Dios de revelación gradual. Nosotros hemos llegado a lo máximo.
Mira qué precioso esto. Hemos llegado a lo máximo y me atrevo a decir que todavía como iglesia no somos mejores que ellos. Aló. No somos mejores que ellos. Deberíamos de serlo. Así como encontramos nosotros también en cuanto a lo que es solamente la iglesia. La iglesia primitiva bíblicamente es la iglesia niña. Y nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos, somos la iglesia adulta. Esto es la que está a punto de desaparecer. Esto es la que está a punto de ser transformada. Por lo tanto, estamos a punto de ser, no lo somos porque no ha sido la glorificación, pero estamos a punto de ser una iglesia madura. Porque el Señor Jesús, cuando se case, no se va a casar con una niña, se va a casar con una mujer. Y esa mujer es la iglesia. Entonces, nosotros no somos mejores que la iglesia bebé o la iglesia niña o la iglesia primitiva. Teniendo todas las ventajas, no somos mejores que ellos. Mire, con solo esto que le voy a decir, el libro de los Hechos, en sus primeros capítulos, habla de que todas las cosas que ellos tenían como iglesia de Cristo, todo lo tenían en común. Solo eso, si el Señor viniera hoy, no lo tenemos en común. Es mentira que mi carro es su carro. Uno se lo dice, no hermano, mi carro es su carro, pero es mentira. Si le digo, mire, démelo con todo y firma, no hermano, es simbólico, es figurativo. Igual, ¿verdad? No, cuando usted quiera, esta es su casa. Y le cuesta $500,000, y le cuesta $40,000, y le cuesta $30,000, y le cuesta $100,000. ¿Verdad que no es común en nosotros lo que tenemos? El que no tiene trabajo es mentira que nos unimos todos y le ponemos y le armamos lo que ganaba para que mientras encuentre trabajo nosotros le ayudemos y lo sostengamos. El que está enfermo es mentira que vamos a su casa y le decimos, aquí le traigo el médico, necesita hospitalización, lo llevamos ahorita y lo hospitalizamos y le compramos todos los medicamentos. Deberíamos de ser mejor que ellos y no lo somos. No sé si me estoy dando a explicar. Repito, Dios reveló de forma progresiva y con el paso del tiempo su plan para toda la humanidad. Y como estamos hablando de la dispensación, esto es de la palabra, las formas en las cuales Dios dio la palabra a la humanidad, nosotros somos el final, nosotros tenemos ventaja sobre los 6 o los 5 anteriores, tenemos ventaja, quizás los 6 anteriores del último, y no somos eso que dice la Escritura. Acabamos de terminar de ver que esta dispensación, la primera, fue escrita en la naturaleza, ya lo estudiamos. Hoy vamos a ver la 2, escrita en la conciencia. Yo quiero que busquemos capítulo 2 de Romanos, o Romanos 2, versículo número 15, 2:15. ¿Ya lo tiene? Dice así. Yo pedí 3 versiones más, ojalá que las hayan encontrado y me las pudieran poner si se puede. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Oiga, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Mire qué tremendo. Escrita en la conciencia. Repito, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles
sus razonamientos. Aquí no estoy hablando de la ley escrita en sí. Aquí estoy hablando de la conciencia, perdón, de la conciencia que nosotros tenemos. ¿Comprende eso? Yo quiero que si me pueden las personas que les pedí, les voy a agradecer. Dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Gracias. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y la última, si la tienen. Dice, es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra. Pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué es conciencia? Una buena pregunta. Amén. Sentimiento interior por el cual una persona reconoce sus propias acciones. Mire, tenemos una conciencia. Quitemos que tengamos algún conocimiento de la ley escrita. Tenemos una conciencia. Podemos decir que no sabemos nada de Dios. Tenemos una conciencia. Dios dejó su ley en nuestra conciencia. Por eso esta es la segunda que estamos viendo, ¿verdad? Sí, la segunda. Y nos vamos a ir dando cuenta de que nosotros somos los últimos y que no somos mejores que ellos. Y esto es muy lamentable. Ahora, quiero avanzar un poco más en lo mismo que es conciencia. Repito, sentimiento interior por el cual una persona reconoce sus propias acciones. También conocimiento, noción interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Amén. Ahora, ¿qué dice la palabra griega en lo que es conciencia? Suneidesa es la palabra. Conciencia o copercepción. Fíjese bien, esa palabra significa conciencia o copercepción. Copercepción. O sea, percibe antes de. Cuando uno va a hacer una acción que no es correcta, la conciencia ya percibió, ya se anticipó, ya nos hizo sentir que lo que se va a hacer no es correcto, que lo que estamos pensando no es bueno, aunque no lo hayamos ejecutado, aunque no lo hayamos externado, ya la conciencia nos avisó de que no está bien, y aunque lo hagamos o no lo hagamos, sabíamos o sabemos que no está bien. Amén. Y nosotros tenemos más que la ley escrita en la conciencia. Y tenemos más que la ley escrita en la naturaleza o en la naturaleza, como lo hemos estado estudiando. Deberíamos de ser mejores, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo somos? Esto es más importante que aprender a tener dinero. Esto es más importante que saber cómo hacer tratos con Dios. No existen esos tratos con Dios. Son falsos. Se ocupan verdades. Y yo me pregunto, ¿y la conciencia de estos? ¿Y qué dice Judas? ¿Y qué dice Santiago? Que están cauterizadas.
Ahora, ese es por un lado. Preguntémonos nosotros, ¿por qué no somos mejores? ¿Será que nuestra conciencia se ha cauterizado? Fíjese que aquí Pablo subraya que tanto judíos como los gentiles están bajo el juicio de Dios. Ahora vamos a analizar esta parte. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta, está poniendo esta situación y subraya que tanto judíos como los gentiles están bajo el juicio de Dios. ¿Por qué están bajo el juicio de Dios? Fíjese que Dios no hace acepción de personas. También sabemos que Dios no es injusto. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo subraya esto? Que el juicio de Dios viene sobre los judíos y sobre los gentiles. Bueno, si hablamos de los judíos, ellos poseen la ley o poseían la ley. Entonces, significa que ellos tenían una triple ventaja. Tenían la naturaleza, que la naturaleza manifestaba de Dios, la existencia de Dios. La naturaleza lleva hacia Dios, tremendo. También ellos tenían conciencia, desde la salida del huerto hay conciencia. No había ley de ninguna clase de excepción de la naturaleza. Entonces había conciencia, ellos tenían la naturaleza, ellos tenían la conciencia y algo más, tenían la ley. Entonces ellos van a ser juzgados por Dios por la ley. Pero también habla el apóstol Pablo de los gentiles. Yo quiero que volvamos al versículo número 14, uno anterior, si no me equivoco, el 2:14. Espero que ese sea. ¿Sí? Porque cuando los gentiles, ese es, porque cuando los gentiles que no tienen ley, fíjese bien, no tienen ley escrita. Israel sí la tenía, pero tanto Israel como los gentiles tenían ley en su conciencia. Amén. Entonces, no es injusto Dios cuando juzgue a los que no tienen ley. Por eso el que tiene ley será juzgado por la ley y el que no tiene ley será juzgado por la ley que está en su corazón. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, oiga, ¿cuántos realmente hacen cosas como si supieran la Biblia? Hablo del tiempo actual. ¿Cuántos hacen cosas que deberían de hacer los cristianos y ellos no tienen la palabra y las hacen? Así los gentiles hacían cosas que decía la ley sin que ellos tuvieran ley. Aunque no tengan ley, oiga, son ley para sí mismos. ¿Verdad que no es injusto Dios? Repito, los gentiles, aunque por naturaleza cumplen con algunas cosas estipuladas por la ley, Dios, o como le dijera, ellos tienen dos leyes. Tienen la naturaleza y tienen la de la conciencia. Pero aparte de ello, fíjese qué tremendo, y esto tiene que ver con el final de nosotros. Fíjese que Israel fue puesto, hablando de los gentiles, Israel fue puesto para que él fuera la diferencia en toda la tierra, o la diferencia entre todas las naciones. Significa que Dios a través de Israel le estaba tratando de mandarle un mensaje a todos los que no eran Israel, para que vieran que había un Dios, que la vida de ellos manifestara que Dios existía, que la vida de ellos manifestara que Dios estaba con ellos, que Dios les había dado leyes que eran diferentes
con solo el estilo de vida que ellos llevaban, debió haber sido un medio para que ellos creyeran en Dios. Entonces tenían otra ley, que era la que veían en el pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer y deberíamos de ser como ellos, que Dios los puso como ejemplo. Que la gente crea que hay Dios sin que usted le hable de Él. Que nuestra vida manifieste que existe un Dios. Pero como decía al principio, en otro sentido lo voy a decir, pero la gente ni sabe que somos cristianos. Y si supieran, se admiraran de que fuéramos cristianos, porque no se nos nota. Me estoy dando a explicar. Y quiero decirle algo, y apenas vamos por la segunda dispensación. Es que, óigame, es que de verdad, hermano, da vergüenza cuando hablo de la vergüenza entre su Dios y usted, entre usted y su Dios. A eso me refiero. Es que aquí no importa la opinión del que esté a la par nuestra. Es que aquí no importa la opinión de nuestra familia, cónyuges, hijos, etcétera. Aquí no es eso, aquí es cómo me siento yo delante de Dios cuando sé que tengo una conciencia y que yo sé que no soy lo que debería de ser. Entonces, Israel fue un especial tesoro. Fuiste escogido entre todos los pueblos de la tierra, pero no por ser el mejor, les dice, sino porque eras el peor. Y te escogí como el peor para que llegases a ser el mejor entre ellos. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, libro de Jeremías. Que ellos te pregunten, ¿por qué no debes de tocar muerto? Que ellos te pregunten, ¿por qué no tienes que comer pescados sin escama? O peces sin escama. Que ellos te pregunten, ¿por qué no comes mariscos? Que ellos te pregunten, ¿por qué no comes carne de cerdo? Pero ni nuestra conciencia nos detiene a comer lo que es dañino para el cuerpo humano. Porque muchas de las cosas de la ley, por no decirlas todas, es para preservación. Pero nadie nos pregunta, disculpe usted, ¿por qué no come carne de cerdo? Porque comemos. Me siento solito. Yo no sé si usted está cansado, no sé si está... Yo no estoy bien, le soy honesto. Pero espero que yo me esté dando a entender y que usted esté recibiendo, porque esta dispensación es cosa seria. Es que yo me siento avergonzado, hermano. Porque tengo todos los privilegios. Por eso es increíble cuando usted lee y entiende, si es que con el sentido que lo estoy diciendo, si lee y entiende cuando dice que hay postreros que serán primero. ¿Por qué? Ahora comprende por qué los profetas que tenían el Espíritu de Cristo en ellos no comprendían para quiénes era este mejor pacto. Llamémoslo así, porque nuevo pacto. Un nuevo pacto en su sangre, no en la de los animales. De una mejor ley, no escrita en piedra. Amén. Entonces, naturaleza, conciencia e Israel como ejemplo, porque usted nunca ha comprendido
por qué el Señor plantó una higuera en su viña? ¿De quién es este mundo? Y usted es la higuera que ha sido plantada en este mundo. Fíjense que nosotros somos la higuera plantada en nuestra familia. ¿Y qué es lo que dice la familia de nosotros? Entonces, Dios ha dado a todas las personas desde la creación del género humano el instinto moral, que es el que estamos viendo en el capítulo 2 y versículo número 15 de Romanos. El caso es que esa gente será juzgada de acuerdo con la revelación que haya recibido. Mire qué tremendo es Dios. En la medida de la revelación que se ha adquirido, en esa medida nosotros seremos juzgados. Para unos será la ley escrita, en los otros lo será la ley no escrita. Esto es de la conciencia y de la naturaleza. En todo el mundo descubriremos que en cada sociedad hay evidencias de la ley moral de Dios, aunque no crean en Dios. Ellos dicen, no creemos en Dios. Ellos dicen, somos ateos. Y es cierto, son ateos, pero tienen leyes que dicen que no debe matar y el que mata va a ser juzgado. Dice que no deben de robar, tienen leyes con la moral de Dios. Y son ateos. ¿Por qué? Porque tienen conciencia, tienen una conciencia de que no es justo quitarle la vida a otra persona, aunque aquí sea como jugar capirucho. Pero aquí no tiene conciencia la persona, van a ser juzgados. ¿Queda claro? Pertenecemos a un género terco. Tenemos conciencia y no le hacemos caso a nuestra conciencia. Somos tercos. Sabemos lo que no es bueno, pero insistimos en hacer lo malo. Amén. Quiero que vayamos a Éxodo 24:12. Hoy vamos a la dispensación donde la ley escrita en tablas de piedra. ¿Quedó claro lo de la conciencia? Okay. Por eso es bien triste cuando a uno le preguntan, mire hermano, ¿y yo puedo ir a la fiesta navideña? ¿Y su conciencia? ¿Qué le dicta? ¿Le obligan? No, usted decide. Si le obligan y le van a quitar el trabajo por eso, vaya y sea prudente. Hermano, y mire, y verdad que no es malo una copita de vino, que no ha entendido que es una serpiente en su copa. Que la conciencia le dicte, su conciencia, si no la tiene cauterizada. Ay, hermano, y es malo enseñar las piernas. Su conciencia tiene una ley. No me esté echando a mí el muerto. Si le digo que no, me dice que soy legalista. Si le digo que sí, me va a decir que soy libertino. ¿Es lícito dar a César impuestos o no? ¿Tributos o no? ¿Es lícito, Señor? Y él dijo, bueno, alguien tiene una moneda, porque le enseñé por qué él no andaba moneda.
¿Alguien tiene moneda? Sí, aquí salió uno de los fariseos o saduceos, quienes han sido. Eran dos sectas diferentes. Agarró la moneda y se la dieron al Señor y les dijo, ¿de quién es esta inscripción? Entonces, denle a César lo que es del César. Dios, quiero que usted sepa, aunque usted no encuentre un figurín en la Biblia, usted va a ser juzgado por su conciencia si no le teme a la ley de Dios o no la conoce. Su conciencia le dicta si es correcto que usted le falte respeto a sus padres o no, les grite o no. Es su conciencia. Éxodo capítulo 24 y versículo número 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ya se acabó el tiempo, pero nos quedan 120 minutos, no se aflija. A saber que era que hay enseñanzas que uno no sabe ni cómo comenzar y después no sabe ni cómo terminar. Qué humanidad, ¿verdad? Es la lucha que todos tenemos. Si me pueden poner en la NBI y en la NTV esa cita bíblica, así como la anterior. Hoy estamos en la tercera dispensación, escritas en tablas de piedra. Vamos a ver. Me avisan cuando ya esté. Las que le llamamos escritas por la mano de Dios, ¿verdad? Éxodo 24:12. Ahí están, ¿verdad? No están. Pues no, sigamos. Escritas por la mano de Dios. Ahora, fíjese bien, no estamos hablando como lo vemos nosotros en la película, ¿verdad? Que en la película nos enseñan un montón de mentiras. Y casi todo, por no decirlo todo. Estoy hablando de toda la ley, no estoy hablando del decálogo. Estoy hablando de que Dios le dio a Moisés toda la ley se la dio, toda, porque toda era de Dios, y ya vamos a ver por qué. O sea, no piensen nomás en los 10 mandamientos. Fíjese que, ¿cuándo fue que Dios le dio la ley escrita? Fíjese que, tremendo, porque ya tenían la naturaleza y ya tenían la conciencia. Sin embargo, vino Dios y déjeme decirlo humanamente, y se percata de que eso no es suficiente. Y para no justificarse el pueblo de Dios, entonces viene Dios y después como le dijera, de haber quedado establecido el pacto, permanecía aún la necesidad de dar una forma externa definida del pacto celebrado con su pueblo. Mire qué tremendo esto. Para que el pueblo no se vaya a justificar. Y como vienen las generaciones, entonces viene Dios y deja escrita su ley. ¿Sí? Y de constituir un lazo visible de comunión en el que Él se pudiera manifestar al pueblo y en que el pueblo pudiera acercarse a Él. Tenía la ley de la naturaleza, tenía la ley de la conciencia, y ahora, después de haber ratificado su pacto, hoy viene Él y le da leyes escritas, como quien dice, no vas a tener excusa de decir que sabías o no sabías. Dejó todos los detalles bien claros para que nadie se perdiera y nadie dijera, yo no sé. Fíjese que una de las cosas que nosotros tenemos en este país es que somos unos grandes ignorantes de nuestra Constitución. Nunca nos enseñaron la Constitución. Deberíamos de saberla, porque fíjese que
Solo nos atenemos a que los abogados nos sacan o nos ayudan. Pero nosotros deberíamos de conocerla. Si nosotros conociéramos todo lo que dice la Constitución, muchas de las cosas y de los errores que cometemos, no los cometeríamos. Pero nosotros no conocemos la Constitución. Deberíamos de hacerlo. Pero ahora quiero decirle algo. Como ciudadanos de este país, ¿a quiénes nos ha interesado la Constitución? Hermano, por favor, contésteme. Dios mío, ayúdeme a mí. Yo soy el que necesito oír lo que me diga algo. Gracias. Aunque una golondrina no hace. Mire, a ninguno nos ha interesado la Constitución. Si nos hicieran preguntas de nuestra Constitución, nos ponchan. Y qué lástima, ¿verdad?, que seguimos siendo puntos suspensivos como ciudadanos. Tampoco la ley de Dios conocemos. Ay, mire, hermano, y aquella cita bíblica que más o menos dice así. Óigame, hermano. Y gracias a Dios que algunos medios hemos leído y medio entender. No querrá decir tal y tal cosa. Ay, sí, cabal. Eso se ve que usted ni siquiera lee la Biblia. No le interesa su constitución espiritual. La constitución del reino debería de saberla. Por eso hay un montón de gente que toma vino siendo cristiana. Y lo más vergonzoso, si es que se le puede llamar así al ministro, y lo más vergonzoso es que pastores estemos dando serpientes desde la cena del Señor. Porque el que es alcohólico, esa copita de vino le despierta. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito. Por eso puse esa versión. ¿Para qué? Y quiero decirle algo. Yo tengo gente en la Misión Cristiana Judá que nunca han estado un martes recibiendo un estudio aquí. Nunca. ¿Quién pierde? El que no viene. Hay cosas más importantes. Está bien. No, es que mire, si no trabajo no como. Está bien. ¿Y quién le va a decir que no? Pero cuando vienen las situaciones difíciles, aún de lo que andan haciendo, no saben cómo resolverlas, porque no tienen una guía. Dice: voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. ¿Y quién dijo eso? Lo dijo Moisés, lo dijo Aarón, lo dijo Josué, lo dijo Caleb, lo dijo María, lo dijo, ¿quién lo dijo? Dios. Y ni siquiera porque Dios lo diga, tiene validez en muchos corazones. ¿Quién fue el que dijo, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre? O como algunos de nuestra versión. No fue el apóstol que escribió a los hebreos, es Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa es nuestra labor, oiga, hermano. Si no soy como soy aquí en el púlpito, no sirvo. Porque lo sé por la palabra. Entonces yo quiero para usted no servir, pero sí para Dios. Porque me guía. Amén. En esta no sé si hubo, sí, yo creo que sigamos por el hecho que el tiempo ya se me está yendo. La otra versión dice: después Dios le dijo a Moisés: sube a la montaña y espérame allí. Mire, qué tremendo, hermano. Mire, es increíble la conciencia en la vida de Moisés. Consciente de muchas cosas y consciente por naturaleza. ¿Que acaso no se debía a Dios Moisés? Tenía una conciencia que le decía:
Mis padres me contaron, mi hermana me contó, mi hermano me contó cómo Dios de una forma milagrosa me preservó en el río, cómo de una forma milagrosa me tuvo en la casa del que quería asesinarme, cómo de una forma milagrosa me preservó en el desierto hasta llegar a Madián, cómo Dios puso gracia en mí cuando llegué casi como un cadáver. Y Jetro me recibió en su casa y me tomó como hijo en su conciencia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque mire qué tremendo lo que dice ahí. Cuando le iba a dar la ley escrita, no por Moisés. Posiblemente Moisés no iba a necesitar en sí, solamente en el sentido de que él tenía que erigir un tabernáculo y tenía que hacerlo conforme a lo que Dios decía, y por eso Dios se lo dio escrito, para que nada de lo que fuera ese tabernáculo llevara algo de hombre. Por eso no te harás imagen ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni de lo que hay en el mar, porque todo lo que hagas es caído. ¿Y cuántos millones adoran pedazos de palo, pedazos de yeso, pedazos de oro? No importa. Y eso que Dios les ha dado una conciencia, aunque no conozcan la escritura. Y muchos millones, aún con la escritura, las adoran. Les piden a un pedazo de nada. De nada. Tan igual que los que adoraban a Dagón. Tercos. Lo encontraron postrado y lo volvieron a levantar con mica, pero lo levantaron. Permítame terminar con esto, se me fue el tiempo. Mire, cuando comienzo a calentar se termina el tiempo. Y en 40 minutos le he estado pidiendo calor a usted y no me ha dado calor. Ayúdeme cuando me vea así. No siempre ando bien físicamente, ni emocionalmente. Soy igual que usted, con conflictos internos y externos. Después Dios le dijo a Moisés: sube a la montaña y espérame allí, porque voy a darte las tablas de piedra en las que he escrito las leyes y mandamientos para instruir al pueblo de Dios, ya que su conciencia no le es suficiente. ¿A cuántos de nosotros nuestra conciencia no nos es suficiente? Pero hablando de la conciencia de Moisés, fíjese que Moisés sube y Jehová lo hace esperar 6 días sin aparecérsele. Y a Moisés no le dijo: me vas a esperar 40 días, 30 días, 20 días. Pasaron 6 días. Ahí léalo en su casa. Ni le digo dónde está. Tal vez así lee la Biblia. Bueno, no soy su pastor, pues. Si yo tengo derecho a regañarlo. Ah, gloria a Dios, aleluya. No va a creer, yo no tengo ninguna necesidad de regañar a nadie. Aquí cada quien tiene que correr y escapar por su vida. Pasaron 6 días y Dios no se aparecía. ¿Cuánto tiempo se hubiera esperado usted? ¿Que acaso la conciencia no era suficiente, que Dios le había dicho: sube y yo te voy a hablar? Y ahí no vemos que Moisés renegara, discutiera, peleara. Pasaron 6 días, hermano. Y quiero decirle algo: en los ayunos, los primeros días son los más terribles. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y le pido al Señor de que no se pierda las dispensaciones así de cortitas como la estamos viendo, solo para que llegue a la conclusión del peso que está sobre nosotros y que quizás ni nos hemos dado cuenta. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, cuando estamos conscientes de estas verdades que hemos oído,
porque le he recibido de ti, Señor, a través de tu palabra. Me da una gran pena, una gran vergüenza, me da un gran sentimiento de culpabilidad, de negligencia y aún de ignorancia voluntaria, Señor. Porque habiendo quedado establecido el pacto, permanecía aún la necesidad, Señor, de dar una forma externa definida del pacto, al pacto, celebrado con tu pueblo, y de constituir un lazo visible de comunión en el que Él se pudiera manifestar al pueblo y en que ellos pudieran acercarse a Él. A través de esta ley, hermano, Dios le estaba dando a Israel los medios para acercarse a Él, pues lamentablemente su conciencia no fue suficiente. Había necesidad, después de haberles dado el pacto, de instruirles, de guiarlos, cómo podían ellos hacer la voluntad de Dios y ser preservados en esta tierra. Por esta razón es por la que Moisés fue llamado al monte. Dios quería tener comunión con su pueblo. Dios quería que su pueblo se acercara a Él, porque este es el anhelo de Dios desde que hizo al hombre en el huerto. Hermano, yo sé que usted no es Israel y espero que así sea, porque si no, usted se queda en la tribulación o es parte del reino. Pero el propósito de Dios al convertirlo en su hijo es porque Él quiere gozar de esa comunión con usted. Y es por eso que le dejó una ley en la conciencia y hoy una ley escrita. Y al igual que como ciudadano usted y yo no conocemos la Constitución, son muy pocos sencillamente aquellos profesionales en esa área, pero lo hacen por profesión, no lo hicieron por ellos, sino una forma de ganar dinero y el sustento. ¿Usted sabe que se repite esto en el pueblo de Dios? Usted le ha dejado a los pastores la responsabilidad de conocer la palabra, la constitución del reino. No es así en el reino. Usted tiene que conocer la ley de Dios, porque a pesar de que Dios le da una conciencia, una ley en la conciencia, todavía le da el privilegio de darle su palabra escrita. ¿No se ha puesto a pensar de que porque la conciencia no ha sido suficiente, le ha dado una ley escrita? Qué pena para aquellos que entendemos esto. Señor, perdónanos y ten misericordia de nosotros, Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida,
esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.